El viento le arrojaba a Elías en la cara una áspera mezcla de sal marina y algas. Este era el punto más remoto e indomable de la costa norte de España. Cabo del Silencio, el Cabo del Silencio. Era un nombre extraño, ya que era el lugar más alejado del silencio. El rugido del océano Atlántico, que nunca cesaba ni por un solo momento. El estruendo de las olas al chocar contra los afilados acantilados y el viento incesante que aullaba alrededor de la torre de piedra del faro. Aquel lugar era una sinfonía de caos absoluto. Elías, un hombre de unos 30 años, había llegado allí huyendo del ruido y la complejidad sin sentido de la vida urbana. Él era un firme defensor de la lógica. Había construido su vida sobre su formación en ingeniería y reglas precisas. El trabajo de farero le ofrecía la oportunidad de observar el mundo y a las personas desde una distancia, dentro de un orden racional. Nada de filosofía, nada de misterio, nada de sentimentalismos, solo luz, solo sincronización y solo deber. El faro en sí estaba construido con piedras grisáceas y musgosas. Su exterior llevaba la fatiga de siglos de tormentas. Cuando Elías cerró la pesada puerta de hierro tras de sí y entró en el faro, el ruido exterior no cesó, sino que se transformó en un intenso zumbido. Dentro, las escaleras de piedra subían en espiral hacia la oscuridad. El aire era húmedo y olía a aceite rancio y óxido. La sombra del farero desaparecido, mientras examinaba los documentos en su escritorio en el pequeño edificio administrativo que acababa de asumir, el orden racional en su mente comenzó a tambalearse. Entre los archivos, encontró un informe de persona desaparecida que pertenecía a su predecesor. El anciano farero Cristóbal había desaparecido sin dejar rastro 6 meses atrás, una noche al comienzo de la primavera. El informe, debido a la falta de detalles, daba más una sensación de vacío. No había signos de forcejeo, ni rastro de accidente, y su cuerpo nunca había sido encontrado en la costa. Sus pertenencias estaban en su sitio, y el bolígrafo con el que había escrito su último diario estaba sobre la mesa. Era como si el propio faro se lo hubiera tragado. Elías no podía entender cómo un hombre podía desaparecer sin dejar rastro en un lugar tan concreto y sólido. La policía había cerrado el informe como una desaparición inexplicable, pero el término local era más simple: maldito. Cuando bajó al pueblo por primera vez, escuchó esta palabra a menudo. Los ancianos del pueblo miraban a Elías con preocupación, como si fuera un hombre a punto de ir a la tumba. Los pescadores se aseguraban de mantener sus barcos lejos de los acantilados del faro. En un bar, se acercó a un hombre que bebía su copa en silencio. ¿Conocía a Cristóbal?, preguntó. El hombre golpeó su vaso con fuerza contra la barra y susurró: Cristóbal era un buen hombre. Pero cuando el faro le habló, él contestó. ¿Le habló?, preguntó Elías con una sonrisa burlona. ¿De qué está hablando? El hombre miró hacia atrás con horror, como si el viento pudiera llevarse los susurros al interior. El Cabo del Silencio. No tiene ese nombre por nada. Esos sonidos no son el mar, son la llamada. Cristóbal escuchó esa llamada demasiado tiempo. Elías, aferrándose a su lógica, sonrió, dio las gracias al hombre y se fue. La explicación científica era simple: aislamiento, edad avanzada, una posible crisis y una caída al mar. Pero el miedo del pueblo comenzaba a hacer mella en su lógica. La llamada esa noche, Elías subió a encender la luz del faro. La oscuridad había caído y la tormenta comenzaba a intensificarse lentamente. El cielo exterior era tan negro como la tinta. La sala de la linterna era el corazón del faro. La lente de prisma gigante era casi más alta que Elías. Parecía brillar con una sabiduría de siglos. Elías encendió la potente lámpara y el mecanismo comenzó a girar con un chirrido pesado y rítmico. La potente luz de la lámpara pasó a través de la lente
se refractó y se extendió hacia el océano. Con la paz de haber cumplido su deber, escuchó el sonido de la lámpara. Justo debajo del pedestal de la lente, en el suelo de madera estrecho, tropezó con algo con la punta del pie. Era un pequeño libro de cuero plano. Estaba cubierto de polvo y niebla salina de 10 años, casi del mismo color que el suelo. Era el diario perdido de Cristóbal. La policía no lo había encontrado, probablemente porque nadie se había molestado en mirar algo tan bajo y tan arriba. Elías abrió el libro con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de registros de reabastecimiento de combustible, notas sobre el clima y tareas rutinarias. Sin embargo, al llegar a la última semana, la escritura cambió. Las letras eran más tensas, más grandes, a veces garabateadas al azar en la página. Cristóbal había escrito: "El ritmo del sonido ha cambiado. Antes era mecánico, ahora es como un latido. El corazón del océano me está llamando". La última página era completamente diferente al resto. No había texto. La página entera estaba cubierta de símbolos sin sentido, garabateados apresuradamente una y otra vez. Olas superpuestas, espirales invertidas, triángulos y estrellas. En el centro de estos garabatos frenéticos había una sola palabra en español. Era como si hubiera sido escrita con el último aliento de Cristóbal. Lipí: llamada, la llamada. Elías se estremeció cuando la luz del faro completó su ciclo y la superficie brillante de la lente lo miró fijamente. El chirrido rítmico del faro ya no le sonaba mecánico. Elías no descendió a su apartamento en la torre del faro esa noche. Se quedó anclado en la última página del diario. La frase "la llamada" resonaba en su mente, combinándose con el chirrido rítmico del faro. Su mente lógica necesitaba una explicación inmediata. Quizás el viejo farero Cristóbal había confundido las señales del faro con el alfabeto Morse o algún sistema antiguo, y esa obsesión lo había arrastrado al mar. Las páginas anteriores del diario contradecían esta teoría. Cristóbal había registrado una pequeña vibración en la mecánica del faro durante un mes. Al principio pensé que era solo un problema de aceite, había escrito, pero la vibración ahora tiene un ritmo. Do, re, mi, fa, sol. Una melodía, y luego es una frecuencia. No se comunica con la luz, sino con el sonido de la piedra y el mar mismo. Elías estaba atrapado entre su lógica y la fe. Por un lado sabía que la soledad y la monotonía del faro podían llevar a la locura. Por el otro, las notas de Cristóbal poseían una increíble coherencia. El hombre no estaba simplemente alucinando. Había descubierto un sistema, el secreto del dispositivo de grabación. Las notas de Cristóbal impulsaron a Elías a hurgar en cada rincón del faro. El anciano había dejado una nota en una página del diario. Dejé de escuchar a la luz. Ahora guardo el sonido. Esto solo podía apuntar a un dispositivo de grabación. Elías descendió al sótano, el nivel más bajo del faro, donde el olor a humedad y óxido era más intenso. En un rincón, encontró una pequeña puerta baja, alguna vez utilizada como almacén de carbón o combustible, sellada con una pesada cadena. La policía probablemente no se había molestado en revisarla. Cuando forzó la puerta, una ráfaga de aire frío y denso le golpeó la cara. Dentro, descubrió el estudio secreto de Cristóbal. Las paredes estaban cubiertas con mapas dibujados a mano. Los mapas no mostraban rutas marítimas conocidas, sino los posibles alcances de la luz del faro y misteriosas posiciones estelares. En el centro, había una pesada mesa de hierro fundido, rodeada de conchas marinas y algas secas. Sobre ella, descansaba un antiguo y robusto dispositivo de grabación de cilindros, de hacía un siglo. Con una emoción temblorosa, Elías presionó el botón del dispositivo. Tras unos momentos de siseo y crujido,
escuchó una voz mezclada con el sordo aullido del viento. Era la voz de Cristóbal, fatigada y grave. El mar está hablando y el faro es un traductor, pero no es para los barcos, es para los otros. La grabación se detuvo abruptamente. Luego, solo se escuchó una sola palabra en español, pronunciada con voz humana repetida constantemente. Era como si alguien intentara imitar el sonido del mar. Escúchame, escúchame. La tormenta y las marcas esa noche, una tormenta violenta, se desató sobre el Cabo del Silencio. Las olas golpeaban los acantilados con furia y el viento sacudía la torre de piedra. Elías se quedó despierto, escuchando la voz del dispositivo de grabación y la luz temblorosa del faro. En el pico de la tormenta, la luz del faro se apagó de repente. Con el deber grabado a fuego, Elías subió corriendo a la sala de la linterna. Estaba completamente oscuro. Mientras buscaba la fuente del fallo con su linterna, notó un extraño brillo en la superficie de la lente gigante. Sus ojos se enfocaron en una serie de símbolos transitorios, iluminados por una luz verde-azul brillante. Eran exactamente los mismos garabatos del final del diario de Cristóbal. Los símbolos parecían haber sido escritos por la propia luz. Danzaban sobre la superficie de la lente y luego se desvanecieron lentamente. Elías retrocedió aterrorizado. Esto no era ni un fallo eléctrico ni una ilusión óptica. Estas marcas eran un mensaje enviado a él. Mientras intentaba arreglar la lente, pasó la mano por la superficie de cristal. Se dio cuenta de que no eran daños, sino finas estrías grabadas. Cristóbal había grabado intencionadamente una sutil red de antenas en los puntos más sensibles del cristal. La lente del faro ya no era solo una pieza de cristal que reflejaba la luz, sino también un amplificador que recogía la energía del océano. Cristóbal tenía razón. El faro no era solo una guía, era un vehículo para transmitir la llamada. Elías pasó días, insomne y agotado, estudiando el dispositivo de grabación del sótano y las notas de Cristóbal. Ya no era solo un oficial de servicio, era un arqueólogo, un descifrador y una especie de espía. Al comparar los símbolos del diario de Cristóbal con los sonidos rítmicos del dispositivo de grabación, finalmente encontró un patrón. Los sonidos, de hecho, se habían utilizado para un propósito extralógico. No eran las señales de faro estandarizadas destinadas a guiar a los barcos. Eran un intento de comunicación antiguo, combinado con el parpadeo rítmico de la luz del faro y las vibraciones del mecanismo. Cristóbal había escrito en sus notas: las cosas bajo el mar no pueden ver la luz, pero pueden sentir su vibración. El viento y la ola son su idioma. Elías sentía terror y asombro ante esta revelación. Cristóbal había transformado el faro en un amplificador diseñado para hablar con las almas perdidas. Pero la pregunta principal seguía siendo ¿por qué? Realidad y ecos. La creciente soledad erosionaba las paredes lógicas de Elías. El aullido del faro, que subía y bajaba con el viento, había dejado de ser un simple sonido para convertirse en susurros. A veces juraba escuchar la media sílaba de una antigua palabra española, transportada en la niebla salina que traía el viento. Por las noches, al intentar dormir en su habitación en la torre, escuchaba el ritmo de la lámpara que se asemejaba a un latido, y al cerrar los ojos, veía los símbolos brillantes que había visto en la lente. «Me estoy volviendo loco», se susurró una vez. Pero inmediatamente después, esa voz sorda del dispositivo de grabación del sótano, «Escúchame, escúchame», parecía filtrarse a través de los muros de piedra del faro. Elías ya no estaba solo custodiando el faro. El faro también lo estaba atrayendo hacia sí. El capitán maldito para encontrar el origen de los misteriosos símbolos. La única pista que le quedaba a Elías era una copia de un antiguo mapa náutico del siglo XVII que había conseguido discretamente en el pueblo.
El mapa marcaba un galeón español perdido, supuestamente capitaneado por el capitán Gaspar de la Sombra, que se había separado de la flota de oro. La leyenda decía que, cuando Gaspar de la Sombra se hundió en la tormenta, su alma fue maldecida en las profundidades del océano, convirtiéndose en una entidad que huía constantemente de los faros, incapaz de regresar a la costa para encontrar la paz. Elías se dio cuenta con horror de que los símbolos de olas y espirales en el diario de Mumetes Cristóbal coincidían exactamente con las marcas especiales en el mapa de ese barco. Maldito. Las notas de Cristóbal confirmaban esta conexión. Son las almas perdidas. Han intentado regresar durante siglos, pero no encuentran el camino. El faro puede abrirles una puerta. Puedo guiarlos. Cristóbal estaba escuchando esa llamada desde las profundidades del océano para llevar la paz a las almas perdidas. Su objetivo era dirigir la luz no a los barcos, sino al otro lado. El amplificador Elías regresó a la parte superior del faro, junto a la lente. Volvió a examinar el cristal. Las finas estrías, casi invisibles, que Cristóbal había dejado, de hecho habían convertido la lente en una red de antenas. Elías había entendido el ritual final de Cristóbal. Ahora era el momento de comenzar el ritual. Con una mezcla de miedo y determinación, Elías colocó el dispositivo de grabación que había sacado del sótano justo al lado de la lente. Ajustó el dispositivo en la configuración donde repetía el susurro «Escúchame» de Cristóbal. Mientras el mecanismo interno del faro giraba con un chirrido, Elías encendió la lámpara. La potente luz golpeó la lente y, pasando por las finas estrías, se extendió hacia el océano. Al mismo tiempo, el susurro sordo que imitaba la voz humana que salía del dispositivo de grabación, «Escúchame», pasó a través de las estrías del cristal y se amplificó. Los oídos de Elías zumbaron. El sonido ya no parecía provenir de una grabación. Era como si el viento mismo se hubiera fusionado con la voz del dispositivo. «Escúchame», susurraba el faro mismo. Y Elías se dio cuenta en ese momento. La llamada no era solo para Cristóbal. El alma del faro también estaba llamando a su nuevo farero. El mar, que hasta entonces había sido un gigante silencioso que solo se observaba, era ahora un dios enloquecido. La velocidad del viento no solo hacía vibrar los gruesos muros de piedra del faro, sino que infundía un profundo estremecimiento en los cimientos mismos de la roca. Mientras Elías subía las escaleras del faro, sentía un rugido que venía de las profundidades de los escalones. No era el sonido del viento, era la voz de una energía acumulada en las profundidades del océano que ahora exigía permiso para salir. En la cima de la torre, la tormenta tocaba una sinfonía apocalíptica. Los relámpagos estallaban detrás de los paneles de vidrio, inundando la sala de la linterna con destellos de luz blanca. Cada explosión rompía un poco más el fragmento de lógica que quedaba en el corazón de Elías. Ya no era ingeniero ni farero, era un ser humano indefenso, a punto de enfrentarse a una fuerza sobrenatural en la cima de un cilindro de piedra gigante. Elías repasó las últimas páginas del diario de Cristóbal. La escritura danzaba a la luz parpadeante de las velas, agitada por la furia de la tormenta. Cristóbal había escrito sobre el capitán maldito, Gaspar de la Sombra, y cómo el alma del capitán buscaba la costa para escapar de su maldición marina, pero la luz del faro lo repelía constantemente. «La luz es una espada», había anotado el anciano farero, «pero esta noche la convertiremos en un puente. Combinaré su energía con la del faro. Debemos dejarlos ir. De lo contrario, se quedarán aquí para siempre, mezclándose con los susurros del viento y llevando a la locura al nuevo farero». El propósito de Cristóbal era claro. Solo quería guiar a las almas hacia la paz. Sin embargo, hacer eso significaba traicionar el deber de Elías. El conflicto de la conciencia
y el colapso del deber. La mente de Elías era un campo de batalla tan violento como la propia tormenta. La lógica gritaba: «Mantén la luz encendida. Hay barcos en el mar. Ese es tu único deber». Cristóbal era un loco, víctima de la soledad. Esto no es un ritual, es un fallo. Pero el faro le susurraba: «Tu deber no es solo para los vivos. Eres responsable de todos los que perdieron su camino. Eres el farero del Cabo del Silencio, el guardián de los ecos, no solo de los barcos». Elías miró el océano a través del vidrio de la torre. En la superficie caótica de la tormenta, vio destellos fugaces, verde azulados entre las olas. Eran las almas de la tripulación del barco maldito. Eran seres que no podían encontrar la paz durante siglos, intentando alcanzar la costa, pero constantemente rechazados por la luz del faro. Elías se dirigió a la lente. Sus manos sintieron el frío metal de los paneles. Si apagaba la luz, incumpliría su deber. Si un barco se hundía, viviría con ese cargo de conciencia. Pero ¿y si la paz de estas almas era más importante que su pequeño error? Si significaba el fin de la maldición de cientos de marineros. «Soy un farero», murmuró Elías con la voz ahogada por el viento. «No soy un guía, solo un indicador». El manifiesto de la sombra. En ese momento preciso, el sonido de la rotación de la lente se detuvo. El mecanismo se había detenido, como si una mano invisible lo hubiera frenado. La lámpara seguía encendida, pero la luz no se movía. Un solo rayo fijo apuntaba al centro de la sala de la linterna. Cuando el aullido cesó, se hizo un silencio escalofriante. Entonces, en el reflejo de la lente, justo en medio del haz de luz enfocado, comenzó a formarse una silueta de sombra, alta y húmeda, cubierta de algas marinas. Su cuerpo no era nítido, pero su postura era autoritaria, y su rostro estaba marcado por un dolor sombrío. La sombra miró directamente a Elías. No habló. Envió una vibración que imitaba el sonido de la tormenta. «El último farero. He llegado. Apaga la luz. Abre la puerta. Déjanos ir. Nuestro camino está oculto en la oscuridad. Nuestra salvación en el silencio». Elías retrocedió. Esta era el alma del capitán Gaspar, maldito, en busca de paz pero exhausto. La silueta extendió su mano hacia la lente. Elías se dio cuenta de que la sombra estaba tratando de absorber el alma del faro. Elías tenía que salvar el faro y su propia alma. La señal de despedida y la resolución. Elías reprimió el miedo en su corazón y tomó su decisión. No iba a incumplir su deber, pero completaría el ritual de Cristóbal. Lógica y misticismo se unieron en una sola acción. Corrió hacia el panel de control. En lugar de apagar la luz principal, manipuló el ajuste de ritmo. Cambió el período de parpadeo rítmico a la antigua señal prohibida, cifrada solo en las notas de Cristóbal: corto, largo, corto. Pausa. Corto, largo, corto. No era una señal de guía estándar. Era una señal enviada a las almas del océano que significaba: es hora de irse. La luz del faro comenzó a parpadear a una velocidad frenética. La luz, al pasar por las antenas grabadas en la lente, impactó contra la silueta de sombra como una explosión de energía, combinándose con la energía de los relámpagos y el poder del océano. La sombra emitió un chillido inhumano. Este grito ahogó el sonido de todo el viento y la tormenta. El susurro: «Escúchame», fue reemplazado por un dolor puro. El alma del capitán estaba siendo forzada a alejarse del faro. La silueta se volvió hacia Elías con una última expresión de dolor, y luego, al igual que Cristóbal 6 meses antes, se desvaneció. El haz de luz volvió a su ritmo regular y tranquilo. El chillido terminó. El viento cesó de repente. La tormenta se detuvo al instante, como si se hubiera bajado un telón. Elías se desplomó por el agotamiento. El faro a su alrededor estaba en silencio. La lente giraba con calma. La llamada se había ido,
pero el agudo olor a algas y azufre que quedaba era la prueba de que lo que había sucedido era una realidad. Al amanecer, el Cabo del Silencio fue bañado por una extraña belleza. No quedaba ni rastro del terror de la noche. El océano, como si quisiera olvidar lo sucedido durante la tormenta, estaba tranquilo y de un azul sereno. Solo quedaba en el aire el olor a sal y algas sobre los acantilados. El hedor a azufre se había disipado. Elías se despertó acurrucado junto al pedestal de la lente en la sala del faro. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba más lúcida que nunca. Se frotó los ojos y lo primero que hizo fue comprobar el aire alrededor de la lente. Ni un susurro, ni una vibración, ni un brillo verde. El faro estaba verdaderamente en silencio. El mecanismo de la lámpara giraba con su sonido antiguo, fiable y puramente mecánico. El latido del corazón se había ido. El susurro, escúchame, se había desvanecido en la tranquilidad. Elías comprendió que el faro había cumplido su misión. El alma de Cristóbal se había fusionado con el faro, y la última señal de despedida enviada por Elías no solo había liberado a los marineros malditos, sino también el alma de Cristóbal, atrapada en las piedras del faro. La llamada del faro era ahora solo un eco silencioso. El entierro del secreto Elías había dejado atrás la parte más significativa de su vida como farero. Ahora su lógica se había visto obligada a aceptar el misticismo y había encontrado un nuevo equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad. Sin embargo, este equilibrio era solo para él. Sabía que esta experiencia era un secreto que nunca debía filtrarse al mundo exterior. Descendió al sótano del faro. En la sala de estudio secreta de Cristóbal, el viejo dispositivo de grabación y el diario con sus páginas gastadas eran las pruebas concretas de esta loca aventura. Elías reflexionó por un momento. No podía revelar este secreto a nadie, ni a la gente del pueblo, ni a los inspectores del faro. Este era un secreto compartido entre el faro, Cristóbal y ahora él. Tomó una pala y se dirigió a una pendiente fangosa y barrida por el viento, el punto más alejado de los acantilados del faro. Cavó una fosa profunda y colocó cuidadosamente los diarios, el dispositivo de grabación e incluso una pequeña colección de conchas marinas que Cristóbal había olvidado. Cubrió cuidadosamente la tierra. «Descansa en paz, viejo amigo», le susurró Elías a la tierra. «Tu secreto estará seguro en estas piedras. Ahora, el faro solo debía guiar la luz hacia el futuro». El juramento del nuevo guardián. Cuando Elías bajó del faro ese día, la gente del pueblo lo recibió con asombro y curiosidad. En su rostro no había el agotamiento tenso de antes, sino la calma profunda de un marinero que ha sobrevivido a la tormenta. El viejo pescador, como de costumbre, estaba sentado en el rincón más alejado de la taberna. Elías se acercó y pidió una bebida. «La tormenta fue terrible», dijo el anciano con la voz temblorosa. «Esa noche la luz del faro perdió su ritmo. Fue aterrador. Pensamos que la llamada había regresado». Elías levantó su vaso. Había un destello de conocimiento en sus ojos que el anciano nunca entendería. «La llamada llegó», dijo con voz tranquila. Pero esta vez se le dio la respuesta correcta. El faro cumplió su deber. «No se preocupe», y lo miró a los ojos. «El faro ahora está en silencio. Creo que encontraron su camino». El anciano se sintió aliviado al ver el rostro decidido y pacífico de Elías. La sombra sobre el pueblo se había levantado. La última luz de despedida a Elías. Continuó su nueva vida solitaria en el faro. Ahora sabía que el faro no era solo un trabajo, sino también un lugar de retiro espiritual. Durante sus turnos, tocaba la lente junto a la lámpara. Era como tocar a un viejo amigo de cristal. El faro no le hablaba, pero Elías podía sentir todas las historias del mar en cada susurro del viento. Seguía siendo un farero,
y su deber era guiar a los marineros vivos. Pero en las raras noches en que no había tormenta y el mar estaba completamente en calma, Elías recordaba la antigua señal. Se acercaba al panel de control y solo por unos segundos, justo lo suficiente para enviar un susurro de despedida, cambiaba el ritmo de la luz. Corto, largo, corto. Pausa. Este era el último mensaje enviado a Cristóbal, al capitán Gaspar y a todas las almas perdidas que el faro se había tragado. Descansad en paz. Elías permanecía en la cima del faro, en su nuevo puesto, como el nuevo y tranquilo guardián del Cabo del Silencio. Ya no solo encendía la luz, se había convertido en el nuevo guardián que escuchaba, comprendía y guiaba a los ecos del sendero, los ecos del sendero. Al amanecer, el Cabo del Silencio fue bañado por una extraña belleza. No quedaba ni rastro del terror de la noche. El océano, como si quisiera olvidar lo sucedido durante la tormenta, estaba tranquilo y de un azul sereno. Solo quedaba en el aire el olor a sal y algas sobre los acantilados. El hedor a azufre se había disipado. Elías se despertó acurrucado junto al pedestal de la lente en la sala del faro. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba más lúcida que nunca. Se frotó los ojos y lo primero que hizo fue comprobar el aire alrededor de la lente. Ni un susurro, ni una vibración, ni un brillo verde. El faro estaba verdaderamente en silencio. El mecanismo de la lámpara giraba con su sonido antiguo, fiable y puramente mecánico. El latido del corazón se había ido. El susurro, escúchame, se había desvanecido en la tranquilidad. Elías comprendió que el faro había cumplido su misión. El alma de Cristóbal se había fusionado con el faro, y la última señal de despedida enviada por Elías no solo había liberado a los marineros malditos, sino también el alma de Cristóbal atrapada en las piedras del faro. La llamada del faro era ahora solo un eco silencioso. El entierro del secreto Elías había dejado atrás la parte más significativa de su vida como farero. Ahora, su lógica se había visto obligada a aceptar el misticismo y había encontrado un nuevo equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad. Sin embargo, este equilibrio era solo para él. Sabía que esta experiencia era un secreto que nunca debía filtrarse al mundo exterior. Descendió al sótano del faro. En la sala de estudio secreta de Cristóbal, el viejo dispositivo de grabación y el diario con sus páginas gastadas eran las pruebas concretas de esta loca aventura. Elías reflexionó por un momento. No podía revelar este secreto a nadie, ni a la gente del pueblo ni a los inspectores del faro. Este era un secreto compartido entre el faro, Cristóbal y ahora él. Tomó una pala y se dirigió a una pendiente, fangosa y barrida por el viento, el punto más alejado de los acantilados del faro. Cavó una fosa profunda y colocó cuidadosamente los diarios, el dispositivo de grabación e incluso una pequeña colección de conchas marinas que Cristóbal había olvidado. Cubrió cuidadosamente la tierra. «Descansa en paz, viejo amigo», le susurró Elías a la tierra. «Tu secreto estará seguro en estas piedras». Ahora el faro solo debía guiar la luz hacia el futuro, el juramento del nuevo guardián. Cuando Elías bajó del faro ese día, la gente del pueblo lo recibió con asombro y curiosidad. En su rostro no había el agotamiento tenso de antes, sino la calma profunda de un marinero que ha sobrevivido a la tormenta. El viejo pescador, como de costumbre, estaba sentado en el rincón más alejado de la taberna. Elías se acercó y pidió una bebida. «La tormenta fue terrible», dijo el anciano con la voz temblorosa. «Esa noche, la luz del faro perdió su ritmo. Fue aterrador. Pensamos que la llamada había regresado». Elías levantó su vaso. Había un destello de conocimiento en sus ojos que el anciano nunca entendería.
La llamada llegó, dijo con voz tranquila. Pero esta vez se le dio la respuesta correcta. El faro cumplió su deber. No se preocupe. Y lo miró a los ojos. El faro ahora está en silencio. Creo que encontraron su camino. El anciano se sintió aliviado al ver el rostro decidido y pacífico de Elías. La sombra sobre el pueblo se había levantado. La última luz de despedida a Elías continuó su nueva vida solitaria en el faro. Ahora sabía que el faro no era solo un trabajo, sino también un lugar de retiro espiritual. Durante sus turnos, tocaba la lente junto a la lámpara. Era como tocar a un viejo amigo de cristal. El faro no le hablaba, pero Elías podía sentir todas las historias del mar en cada susurro del viento. Seguía siendo un farero, y su deber era guiar a los marineros vivos. Pero en las raras noches en que no había tormenta y el mar estaba completamente en calma, Elías recordaba la antigua señal. Se acercaba al panel de control y solo por unos segundos, justo lo suficiente para enviar un susurro de despedida, cambiaba el ritmo de la luz. Corto, largo, corto. Pausa. Este era el último mensaje enviado a Cristóbal, al capitán Gaspar y a todas las almas perdidas que el faro se había tragado. Descansad en paz. Elías permanecía en la cima del faro, en su nuevo puesto, como el nuevo y tranquilo guardián del Cabo del Silencio. Ya no solo encendía la luz, se había convertido en el nuevo guardián que escuchaba, comprendía y guiaba a los ecos del sendero, los ecos del sendero.